Vamos a hablar sobre la sijá de Parashat Vayakel, el Lekutei Sijot, Helek Tet Zayin, la primera sijá. Esta sijá es una sijá sobre Rashi, el Pasuk, capítulo Lamed Hei, 35, Pasuk Chav Zayin, Pasuk 27. Ahí en la Parashá de esta semana hablamos sobre las donaciones que trajeron todo el pueblo para la construcción del Mishkan, cómo se llevó en la práctica el orden de Akadosh Baruj Hu para construir el Mishkan. Y ahí tenemos el pasuk que dice, Vehanesiim, después que la Torah cuenta qué es lo que trajo todo el pueblo, todos los detalles y las donaciones, y después que el pasuk cuenta también sobre las mujeres, como ellos hicieron trabajos especiales y donaciones especiales. Recién después de todo eso, la Torah dice, Vanesiim eviu et avnei Shoam. Los Nesiim, los líderes del pueblo, trajeron las piedras del Shoam, las piedras preciosas que se usaba para la ropa del Kohen Gadol, y Avnei Amiluim, etc. Rashi cita las palabras Vanesiim eviu, los líderes trajeron. Y Rashi dice y trae lo que está escrito en el Medrash. Amar Abinatán, dijo el Abinatán, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué vemos que más adelante en la Torah, Parashat Naso, cuando cuenta sobre la inauguración del Mizbeach, del altar, ahí vemos que los Nesiim, los líderes, fueron primeros que trajeron las ofrendas. Y acá, Bemelechet Mishkan, en el trabajo de construir el Mishkan, ahí no fueron los primeros, sino fueron los últimos, como vemos acá en los psukim. Contesta Rabbi Natán y dice, los Nesiim dijeron así, los Nesiim en nuestra parasha, los Nesiim lo que dijeron es que primero traiga todo el público, todo el tzibur, todo el pueblo que traigan todas sus donaciones. Lo que ellos van a faltar, que lo que a ellos falta, nosotros vamos a completar. Cuando vieron que el pueblo completó todo, como dice el Pasuk, y Dayam, ya hicieron todo suficiente y dieron todo completo, dijeron los Nesiim, los líderes, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como que nos quedó para nosotros. Y entonces trajeron las piedras preciosas. Así dice Rashi. Rashi sigue. Por eso, más adelante, cuando llegó el momento de la inauguración del Mizbeach, trajeron primero. Punto. Rashi sigue y termina. Y por cuanto que acá ellos se atrasaron, tenían fiaca, digamos, ¿sí? Tatzlanut, fiaca, y no trajeron las cosas acá en el principio, por eso falta una letra en la palabra Nesiim. Nesiim sin Yud. Tiene que estar con Yud y está escrito Nesiim sin Yud. Hasta acá son las palabras de Rashi. Ahora, cuando estudiamos este Rashi, miramos a los Mefarshim, ¿qué es lo que Rashi quiere? ¿Cuál es el problema? Rashi no explica Medrashim. Rashi explica Pshat. ¿Qué es lo que Rashi quiere expresar acá con este Perush? Entonces, dicen los Mefarshim, por cuanto que la Torah lo pone por separado, la Torah menciona las donaciones de los Nesiim al final de todo, después que habla de todas las donaciones que hubo, tenemos que decir que la Torah lo puso así porque realmente ellos trajeron lo último. No podemos decir que aparentemente el motivo porque está escrito el último, porque las cosas que trajeron son las cosas que en la lista, en Parashat Terumá, está el último. Cuando miramos en Parashat Terumá, la lista de las cosas que había que traer, las piedras preciosas están últimas, quizás por eso está traído última. Lo que nos trajeron. Pero eso no podemos explicar. Rashi no lo explica porque no hay la explicación. ¿Por qué?
Porque número uno, ¿por qué esperaba hasta después de contar qué hicieron las mujeres y los trabajos y la manera como tejieron los cueros, que eso está, y recién después de eso trae lo que trajeron los Nesim, los líderes, ¿sí? Y aparte, ¿cuál es la necesidad que la Torah expresa y diga claramente, separado, que los Nesim trajeron? ¿Por qué no lo pusieron todos juntos en el mismo paquete? Todos los Yehudim, que obvio todos los Yehudim incluye también los Nesim, trajeron todas las cosas, y que ahí diga toda la lista de las cosas que trajeron. El hecho que la Torah, 2 puntos, el hecho que la Torah los puso al final después de todos los detalles, también después que contó cómo las mujeres hicieron todo lo que hicieron. Y recién ahí, y aparte la Torah especificó en forma particular, no lo pusieron entre todos los Yehudim, lo trajeron al final y por separado. Se entiende que eso nos quiere decir que los Nesim trajeron los últimos. Por eso la Torah lo puso así. Entonces la pregunta es, ¿por qué realmente? ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces Rashi trae lo que dice el Midrash, que ellos primero querían que el pueblo traiga, y como ellos se atrasaron, por eso, como Rashi dice. Esto es aparentemente el chat de Rashi, para entender qué es lo que Rashi quiere. Rebbe también trae, ¿sí? El Rebbe trae lo que está escrito en la Gemara, traído los Mefarshim, otro perush también sobre Nesiim, que la palabra Nesiim en Tanaj también significa nubes. Es una de las formas que se llaman las nubes, es Nesiim, Nesiim Baruach. Entonces, el Rebbe trae del Medrash de la Gemara que se trata de que las nubes trajeron diferentes piedras preciosas que cayeron de donde tenían piedras preciosas, porque junto con el maná cayeron piedras preciosas. Pero Rashi no lo trae, obvio, porque esto no es el Perush Pshat, Pshutosh el Mikra, el Pshat Nesim es líderes, y por eso Rashi trae este Perush. Pero lo que tenemos que entender sobre este Rashi, hay un par de preguntas que Rebbe lo va a hacer ahora. Pregunta número 1, muy interesante. Cuando miramos en el Rashi, vemos que Rashi dice, la pregunta de Rashi, ¿por qué en la inauguración del Mizbeach los Nesim trajeron primero? Rashi empieza la pregunta preguntando algo sobre Parashat Naso más adelante, porque ahí trajeron primero. Aparentemente la pregunta no está ahí, la pregunta es acá. Estamos acá en Parashat Vayakhel y estamos estudiando lo que dice la Torah, que ahora lo traje la Torah último. Entonces la pregunta de Rashi tendría que ser, ¿por qué ahora los Nesim trajeron último? Y Rashi empieza la pregunta justamente al revés. ¿Por qué ahí dice que los Nesim trajeron primero? Pregunta número 2, hay que entender en ese Rashi, todo ese arihut, ¿por qué Rashi se alarga con tantos detalles que los Nesim dijeron que primero traigan el público todos ellos y después lo que ellos faltan traigamos nosotros? Y por cuanto que ellos se atrasaron, Rashi tenía que decir directamente lo final, por cuanto que se atrasaron, y por eso dice al final 2 palabras. ¿Qué es esa toda introducción que Rashi dice, toda la charla que dijeron los Nesim? Aparentemente está totalmente de más. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el objetivo que la Torah nos cuenta eso? ¿Cómo es posible que la Torah puso este pasuk al final de todo para contarnos que los profetas, pero los líderes fueron los últimos, porque tenían fiaca y llegaron tarde, se atrasaron? La Torah generalmente se cuida no contar cosas negativas a filo de un animal, como dice la Gemara en Psachim, que a la Torah también cuando tiene que hablar de animales trata de modificar y cambiar para no hablar mal ni de un animal. Cuanto más no hablar de una persona más, salvo que hay una necesidad de aprender de eso algo. ¿Cuál es la necesidad de la Torah de contarnos que ese episodio que ocurrió, que los Nesim se atrasaron en las donaciones? Esas preguntas generales fuertes que surgen estudiando este Rashi. Y ahora el Rebbe agrega otras preguntas más, que son más preguntas en las palabras. Si miramos bien las palabras, también van a surgir un par de preguntas en las palabras de Rashi. Primero, hay una contradicción acá en Rashi. Rashi dice que el público trajo todo.
que eso los Nesiim, perdón, los líderes vieron que los Yehudim trajeron todo. Y ahí, ¿qué pasó? Trajeron todo, entonces ya estaba todo. Entonces, ¿qué dice Rashi? Que ellos trajeron las piedras. Si trajeron todo, aparentemente incluye también las piedras preciosas. Y si no había piedras preciosas, entonces no trajeron todo. Entonces, este Rashi, hay una contradicción de principio al final. El público trajo todo. Ahí dijeron los líderes, ¿qué vamos a traer nosotros? Y trajeron piedras preciosas, etcétera, con el perfume, con el aceite, como Rashi, como dice adelante el Pasuk. Entonces el público no trajo todo. ¿Qué es lo que pasó ahí exactamente? Número uno. Número dos, tenemos que entender, ¿yeah? Entonces, ¿cuál es lo que dice el Pasuk? ¿Yeah? Que ya que el público trajo todo, ¿yeah? Hasta tanto que el Pasuk mismo dice que trajeron demasiado, hasta que tenían que avisar, basta, no traiga más. Entonces la pregunta ahora es sobre el público. ¿Qué es lo que pasó? Que son de las piedras preciosas no lo trajeron. ¿Yeah? ¿Cuál fue la historia ahí? Pregunta número 3. ¿Por qué se sentían tanto mala sangre los líderes del hecho que no trajeron? ¿Eh? Si vieron que sí, les quedaron cosas que había que traer y no trajeron. Si en la práctica había piedras preciosas, había perfume, había cosas que todavía no estaba y ellos no trajeron, ¿por qué ellos se sentían mal? Dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si trajeron cosas muy importantes, muy importantes para el Mishkan. ¿Cuál fue el mala sangre que tenían cuando vieron que el público trajo todo? También hay que entender el lashon de Rashi. El que Rashi dice eh, que el público traiga lo que traigan y lo que faltan vamos a traer nosotros. Rashi, ¿por qué tiene que decir todo eso? Rashi tenía que decir directamente que los Nesim, los líderes dijeron, vamos a traer lo que falta. ¿Cuál es ese Arihut Lashon, esa expresión tan amplia que dice que traiga al público lo que traigan y después lo que falta? Además, también, pregunta número 5, ¿por qué el Lashon de Rashi es Mashem Mechasrim? Lo que ellos van a faltar, vamos a traer nosotros. No lo que ellos van a faltar. Lo que ellos no van a traer, traemos nosotros. Faltar, ¿cuál es la idea de faltar? Faltar como si fuera que hay algo que a propósito van a faltar. ¿Cuál es la idea de mejasrin que van a faltar? Y no decir normal, lo que ellos no tienen o no traen, traigamos nosotros. Y también, sexta pregunta, que cuando vieron que trajeron todos, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Los líderes dijeron, ¿qué tenemos que hacer? La palabra también no está claro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que traer? Se trata no de hacer, se trata de traer donaciones. El pueblo trajo todas las donaciones. ¿Qué tenemos que traer? ¿Por qué las donaciones? ¿Qué tenemos que hacer? Y por último, la pregunta que el Rebbe siempre hace, pregunta maravillosa, es ¿por qué Rashi trae el nombre de Rab Natan? Sabemos que Rashi no siempre trae nombres. Y si Rashi tiene el nombre, es porque este nombre nos enseña algo. Hay una pregunta que puede surgir después de la explicación de Rashi. Puede surgir alguna pregunta para un chico muy inteligente, muy capaz. Y Rashi, con decir el nombre del que lo dice, Rashi te dice, si vos sabes la historia o algo que dijo ese Taná, ese sabio, te va a contestar tu pregunta. ¿Qué pregunta? Rashi contesta con el hecho que trae que el que dijo ese Midrash de Rabbi Natan. Entonces acá tenemos una lista de preguntas, todos para analizar bien y entender la profundidad de este Rashi de la Parashá. Dice el Rebbe así, que para entender este Rashi tenemos que empezar del principio. ¿Cuál fue la pregunta de Rabbi Natan? Como dijimos, Rabbi Natan empieza con la pregunta, ¿qué es lo que vieron
los líderes que en la inauguración del Mizbeach trajeron ahí primero y ahora no trajeron primero. En otras palabras, que la pregunta de Rab Natán no es ¿por qué ahora trajeron último? Como dijimos antes. La pregunta de Rab Natán es al revés. ¿Por qué ahí trajeron último? Quiere decir que se entiende que en verdad tenía razón. Ahora tenía razón. Que trajeron último. Eso estaba bien. Lo que está mal es por qué ahí en la oración de Misbeach trajeron primero. No entiendo. ¿Eh? ¿Qué pregunta es? ¿Por qué la oración de Misbeach traía primero? ¿Qué pregunta es? Obvio. Lo ideal es traer primero. Y si la pregunta es esa, porque Rashi lo hace acá en nuestra parashá, cuando todavía no estamos estudiando del Hanukkah Mizbeach, lo tenía que preguntar ahí, en Parashat Naso. No tiene que ver con acá. Rashi no hace preguntas acá sobre algo que es relacionado allá. Tenía que esperar a que lleguemos a Parashat Naso y ahí hacer la pregunta. El hecho que Rashi pregunta acá esa pregunta, ¿y qué pregunta? ¿Por qué allá trajeron primero? Tenemos que decir que este Rashi no es para contestar una pregunta que surge en Parashat Naso, sino Rashi nos quiere explicar acá cuál fue el... Rashi acá no es una pregunta sobre lo que pasó ahí. Rashi acá trata de explicar y al contrario, como vamos a decir ahora de forma maravillosa, Rashi está tratando de justificar y explicar por qué lo que hicieron acá está bien. ¿Por qué eso que los Nesiim hoy trajeron últimos era correcto y eso es lo que tenían que hacer en verdad? Porque así es lo normal, que los Nesiim tenían que traer último. Y por eso Rashi empieza, ¿por qué allá trajeron primero? Porque eso es en verdad el problema. ¿Cómo es que los Nesiim trajeron primero allá? Acá estaba bien. Y Rashi quiere explicar por qué estaba bien acá. Y todo el Rashi, con todos los detalles, las preguntas que hicimos, se va a contestar basado a entender eso. En otras palabras, lo que dijimos recién es que Rashi acá no viene a contestar una pregunta sobre por qué los Nesiim trajeron ahí para Shat Naso primero. No es la pregunta de Rashi. Justamente Rashi quiere explicar qué es lo que pasó que los Nesiim decidieron acá traer último y explicar cómo eso en la raíz de las cosas estaba bien pensado de traer último. Los Nesim tienen que traer último. Pero también hubo un tema de atraso, de especie de atzlanut, de fiaca, que eso Rashi lo viene a explicar, que por eso al final lo tenían que arreglar. Entonces acá vamos a empezar a entenderlo, lo que Rashi nos quiere enseñar. Y ahí vamos a ver cómo el pshat del pasuk es maravilloso, la enseñanza para nosotros. Dice el Rebbe así, ¿por qué los Nesim pensaron que tienen que traer último y no tienen que traer primero? Justamente es lo que Rashi acá trata de decir y por eso Rashi alarga tanto. Amru Nesim, dice Rashi, dijeron los Nesim que el público, el pueblo, que traiga primero ellos y lo que a ellos falta nosotros vamos a completar. Rashi nos quiere decir cuál es el punto de vista de los Nesim. Los Nesim como líderes. ¿Qué es un líder? Un líder primero piensa en su pueblo. Ese es un buen líder. Y al final piensa en sí mismo. Un verdadero líder primero se ocupa que su pueblo cumpla lo que tiene que cumplir en la manera completa. Y después él recién empieza a pensar qué es lo que tengo que hacer yo. Eso Rashi ya nos dijo eso antes también en Parashat Yitro. Rashi ahí dice que Moshe Rabbeinu bajó de la montaña al pueblo. Vayeret Moshe minahar el am. Moshe bajó de la montaña hacia el pueblo, hablando de la preparación para recibir la Torah. Dice ahí Rashi, Melamed nos enseña este pasú que Moshe no se ocupó con sus cosas. Directamente de la montaña fue al pueblo para transmitir las palabras de Dios. ¿Qué novedades? Obvio que Moshe Rabbeinu no fue a hacer sus negocios,
no fue a hacer sus cosas y fue directamente cumplir lo que Hashem le dijo. ¿Cuál es la novedad? Obvio. Lo que quiere decir que Moshe Rabbeinu no solo que no fue a hacer sus cosas materiales, también sus cosas espirituales. Eso mismo, estamos ahora 3 días antes de recibir la Torá. Moshe Rabbeinu también se quiere preparar. Moshe Rabbeinu también se tiene que preparar para recibir la Torá. Entonces Moshe Rabbeinu tenía toda la razón de, bueno, primero tengo que hacer yo también preparaciones y ahí también voy a hablar con el pueblo. Y Moshe Rabbeinu no, primero fue al pueblo y que ellos hagan sus preparaciones. Y luego Moshe Rabbeinu fue a prepararse a sí mismo. A sus preparaciones para matar Torah lo dejó al final. Y lo mismo también lo que Rashi dice, lo que pasó acá en Parashat Vayakel con las donaciones a Mishkan. Primer tafkid, la primera tarea de un líder es ocuparse con su pueblo, con su comunidad. Que los Yehudim traigan sus ofrendas, que traigan sus donaciones. Y por eso los Nesim dijeron eso. Itnadvu atzibu, que primero el pueblo traigan todo. Umashe mechasrin, lo que a ella falta, no lo preguntamos antes, ¿por qué dice falta? Justamente, lo que le falta, lo que si tienen algo, los Nesim se van a ocupar que traigan. Eso es el trabajo del líder. Si el pueblo, si la comunidad tiene lo que dar, lo va a dar. Porque esto es el trabajo del líder, de ocuparse que el pueblo de él, que su público, que su comunidad haga todo lo máximo que ellos pueden. Pero si a ellos les va a faltar algo, ¿qué quiere decir? Que ahora le falta, quizá lo tenían antes, pero por algún motivo le faltó. Entonces ahora no lo tienen, ahí ellos lo van a completar. Y como Rebbe dice, posiblemente hay cosas que los tenían de antes, porque sabemos que cuando fue el momento de Villat Hayam y Ezat Mitzrayim, cuando salieron de Mitzrayim, salieron con mucha riqueza, especialmente sobre el mar, había un montón de joyas que dejaron los egipcios y lo tenían con ellos, los Yudim eran todos ricos, pero posiblemente que justo en ese momento usaron muchas de estas cosas, lo usaron para mitzvot, lo usaron para otras cosas que necesitaban usarlo en ese momento. Entonces, Mejasrin, ahora no lo tienen. No tienen ese objeto que había que traer. Entonces, en este caso, Anu Mashlimi, nosotros lo vamos a completar. Entonces, según eso se entiende también por qué Rashi dice que los Nesim, cuando vieron que el público trajo todo, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? No, ¿qué tenemos que traer? ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta sobre el líder. Después que el líder se ocupó y hizo todo lo posible, que su comunidad, su gente, su público, hagan todo lo que ellos pueden. Cuando vieron que eso se completó hasta el final, que el público trajo todo lo que tenían, ahí dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Esa es la pregunta. Ma'aleinu la'asot. Después de ocuparnos con el público, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que nosotros también traer donaciones y ahí buscaron lo que traer y encontraron eso que todavía faltaba, el tema de las piedras preciosas. Ahora hay que entender el otro lado. ¿Por qué entonces decimos que hubo un atraso y se considera como algo negativo? Como Rashi dice, itatzlu, se considera una especie de vagancia, fiaca, de atraso. ¿Cuál fue el atraso acá? Es verdad que los Nesim tenían una buena intención, ocuparse primero con el pueblo y luego al final ellos. Pero en la práctica de acá salió un atraso en la construcción del Mishkan. ¿Cuál es el tema? Y acá viene un tema muy profundo y muy delicado que podemos ver a través de Rashi en lo que pasó. Y eso va a contestar las preguntas que hicimos antes también, unas de las preguntas que hicimos antes. Lo que Rashi dice, que el público trajo todo. Y preguntamos, por un lado dice Rashi que el público trajo todo. Y como también la Torah mismo dice, que todo el trabajo de las donaciones se hizo en completo hasta que tenían que parar y decirle basta, no traigan más. Y a la vez decimos que
que faltaban las piedras preciosas. Entonces, por un lado trajeron todo, por otro lado faltaba. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo fue la historia ahí? ¿Cuál es la explicación? Entonces se revela acá maravilloso. Tenemos que decir que acá pasó algo, que el público por un lado trajo todo, a pesar que no había piedras preciosas. ¿Qué es lo que pasó? Dice el Rebbe así. Posiblemente no había, el pueblo tenían oro, tenían plata, tenían cobre, tenían muchas cosas. Tenían madera, como sabemos, como Rashi ya dijo antes. Pero esas piedras justo que necesitaban no lo tenían. El pueblo no lo tenía. Los líderes sí lo tenían. Ahora, el pueblo cuando vio que falta algunas cosas, algunos objetos que ellos no lo tienen, ¿qué hicieron? Trajeron dinero, que es el valor de todo esto. Trajeron todo el dinero que es necesario para ir a comprar. Prepararon todo, aunque no había piedras preciosas, pero el pueblo trajo suficiente dinero que tienen para ir ahí, como los judíos vivían alrededor de los pueblos, podemos ir y vamos a conseguir. Tenemos todo, y eso es lo que Rashi dice. El pueblo trajo todo. ¿Qué es lo que trajo todo? Trajeron también todo lo que es necesario para conseguir lo que todavía falta. Está todo el dinero necesario para que no falte ningún detalle para la construcción del Mishkan. Entonces no hay falta nada. Y eso es lo que Rashi dice. Ishlimu tzibur et hakol. El pueblo completó todo y el trabajo estaba completo, a pesar que había algunos objetos de los 15 cosas que había que traer que no estaba, ¿sí? Pero trajeron todo el precio que valía eso y lo vamos a conseguir. Entonces trajeron todo. Cuando los Nisim vieron que no falta nada, pero las piedras mismas no están y ellos lo tenían, entonces dijeron, ahora vamos a traer nosotros esas piedras. Entonces lo que trajeron los Nesim no estaba en el mismo nivel que lo que trajo todo el pueblo. El pueblo trajo todo lo necesario para Mishkan, no faltaba nada. Los Nesim trajeron, solamente facilitaron de cambiar la plata, que trajeron el dinero para estas piedras preciosas, o que no va a haber necesidad de comprarlo porque ellos lo trajeron. Entonces eso es lo que dice Nitatzlu. Ellos sentían que eso fue el tema. ¿Cómo puede ser que ellos no de un principio trajeron las cosas que había que traer, que faltaba? Primero el pueblo trajo todo y recién ellos vinieron y trajeron estas cosas. Entonces por eso se sentía como segundo de nivel, una especie de atzlut en este tema. Ahora surge la pregunta en el otro extremo. Entonces, si es así, que un líder es alguien que no piensa de sí mismo y primero se ocupa con el pueblo y recién ahí trae al final, como ocurrió acá, y eso es la manera correcta como hay que hacer. ¿Por qué entonces en Hanukkah Mizbeach, más adelante, cuando fue la inauguración del altar del Mizbeach, los Nesim no esperaban? Ellos fueron y trajeron primeros. ¿Eh? Es verdad, como dijimos recién, ¿eh? Que ellos se dieron cuenta que faltaba algo, como ellos no estaban en el mismo nivel de donaciones, porque ya el pueblo dijo, trajo todo, y lo que el suyo era segundo de nivel, y por eso se sentían mal, y por eso querían apurarse, pero vos sos un líder. Si el verdadero función de un líder, que la tarea del líder es eso, que primero traiga al pueblo y después traiga a él, entonces está bien. ¿Por qué se arrepintieron? ¿Por qué cuando fue la inauguración del Mizbeach trajeron primero esto? Ellos. Entonces se entiende de eso, que ellos viendo que lo que pasó ahí, que en su trabajo que hicieron en las donaciones,
Hubo una especie de atzlut, una especie de atraso, de fiaca que no estaba bien visto. Entendieron que ellos tienen que hacer un tikkun. Es verdad que en general, es verdad que un nazi tiene que ocuparse con el público, con el pueblo primero y luego hacer él, pero en este caso algo mal hicieron. En el caso de la construcción del Mishkan, que no tenían que hacer ese cálculo y tenían que ellos también traer y no esperar hasta el final. La explicación del tema, dice el Rebbe, es así. El Mishkan es algo muy general. El Mishkan es lo que generó todo el hogar, todo el Veshahanti, todo ese tema de la que Akadosh Baruj Hu se inviste y posee acá en este mundo, Veshahanti Bitoham. Eso demostró que Hashem perdonó al pueblo por todo el pecado del becerro de oro. Entonces, en este caso, los Nesim tenían que entender que cada minuto acá vale oro. Cada minuto que vos esperás y el Mishkan no se construye, falta algo tan principal. ¿Cómo podemos esperar un día? ¿Cómo podemos esperar un minuto? Tenemos que armar la casa donde Hashem va a morar y con eso va a perdonar por el becerro de oro. Temas tan generales, no se espera ni un minuto. Por eso es verdad que un líder tiene que ocuparse con su comunidad y tiene que hacer que ellos se ocupen de hacer todas sus cosas, pero junto con eso también tenían que tener ese zrizut, ese agile, ¿cómo se dice? Ese rapidez, ese apuro, que si hay algo que ellos tienen, sabiendo que ellos lo tienen, el pueblo no lo tiene, tiene que estar listo, preparado enseguida y no esperar que primero el pueblo traiga y queda dinero y no saben qué hacer, cómo y ahí traerlo. Tenían que en el mismo tiempo que ellos se ocupan con el pueblo que traigan todas sus donaciones, y en el mismo tiempo tenían junto con eso traer las cosas especiales que ellos tenían junto con ellos y no esperar ni un día. Por eso cuando vieron que se equivocaron en ese punto, cuando llegó la inauguración del Mizbeach, que también fue un tema general, se apuraron ellos a traer lo que ellos tenían, sus donaciones, y no esperaban que primero el pueblo traiga. Hasta acá se contestó todas las preguntas que hicimos antes en Rashi, menos una sola pregunta. El nombre de Rabbi Natán. ¿Cuál es el motivo que Rashi trae que el que lo dijo es Rabbi Natán? Dice el Rebbe acá. Hay una pregunta, después de todo lo que estudiamos, todavía surge una pregunta que un chico inteligente puede preguntar. ¿Cómo podemos decir que a los Nesiim, a los líderes, le faltaba algo, que estaban menos de nivel en la ocupación de donar para el Mishkan, si ellos fueron los que incentivaron, como se dice, al pueblo a traer todas las donaciones? Aparentemente, si los Nesim se ocuparon a hacer que todo el pueblo traiga, los Yudim traigan todas sus donaciones. Entonces, todo lo que los Yudim hicieron, en verdad, era gracias a los líderes. Ellos lo dieron fuerza, iniciativa y energía, y ellos hicieron todo el koch, todo el calor para que los Yudim traigan. Entonces, todo lo que Yudim trajeron fue gracias a ellos, eso considera que ellos lo hicieron. ¿Y por qué entonces ellos sentían que era menos? Se considera que no estaba 100% hecho porque como si fuera que ellos estaban menos de nivel. Dice Rashi el Abinatán. ¿Quién es el que dijo ese Medrash? Lo dijo Rabbi Natán. Rabbi Natán tiene una opinión en este tema que nos ayuda a entender por qué los Nesim sentían que lo que ellos, que el hecho que ellos no trajeron al mismo tiempo con todos fue, segundo, no fue completo. ¿Qué Rabbi Natán? ¿Qué nos dice Rabbi Natán? Dice el Rebbe así. Hay un tema muy conocido en la Gemara que se llama, uno de los dichos más famosos de Rabbi Natán, que eso se llama en la Gemara, se llama Shibuda de Rabbi Natán, el compromiso de Rabbi Natán. ¿Qué significa compromiso de Rabbi Natán? Rabbi Natán tiene una alajá, una ley
que está traído en muchos lugares en la Gemara. ¿Cuál es la ley? Tiene que ver con temas de préstamos. La halajá dice que si Reuben, por ejemplo, le debe dinero a Shimón y Shimón le debe dinero a Leví. Dice Rabbi Natán que no hace falta que Reuben le dé a Shimón y Shimón le dé a Leví, sino directamente se saca de Reuben y le da directo a Leví. No hace falta hacer todo el proceso. Esto se llama Shibud de Rabbi Natán. La explicación de eso, como dicen los Mefarshim, cuál es el Hidush de Rabbi Natán. Rabbi Natán dice que el momento que Reuben está comprometido a Shimón y Shimón está comprometido a Leví, entonces Reuben se convierte enseguida, pegamos el salto. En vez de que Reuben sea comprometido con Shimón, directamente Reuben se compromete a Leví. No hace falta pasar por, como si fuera que Leví ahora no existe. Vamos directo de Reuben a Leví. Ahora Reuben tiene que devolver la deuda a Leví directamente. Esto es la shitá de Rav Natán y es un tema lógica en diferentes cosas que se aprende de eso. Entonces, como si fuera que no hay nadie en el medio. Entonces, tomando esa forma de pensar de Rav Natán y lo aplicamos acá en nuestro caso. Es verdad que todo el trabajo que los Yehudim hicieron fue gracias a los Nesim, a los líderes. Y a través de los líderes, todos los Yehudim trajeron sus donaciones. Pero el momento que los Yehudim trajeron donaciones al Mishkan, se considera que fue directo a Hashem, no los Nesim, como si fuera que los Nesim no están acá. El que está en el medio, así como dijimos ahí en la halajá, que pegamos el salto y vamos de Reuben directo a Leví, como Shimón no existe, acá también, cuando los Yudim trajeron sus donaciones al Mishkan para Hashem, fue una conexión directa entre el Yudí con Hashem, como si fuera que los Nesim no están acá. Por eso se entiende perfectamente lo que dice Rav Natán, que los Nesim se sentían segundo. Pasado a su shita en halajá, acá también, los Nesim sentían, nosotros no hicimos lo mismo como todos los Yudim. Ellos trajeron todas las donaciones y ahora ya el Mishkan está todo completo. Nosotros estamos dando segundo. Dice el Rebbe. Según eso, también podemos entender cuál fue el primer pensamiento de los Nesim en principio. En principio, los Nesim pensaron, cuando ellos dijeron que el pueblo haga todo suyo y nosotros vamos a hacer al final, los Nesim pensaron que se considera también trabajo de ellos. Ellos pensaron, como hicimos antes en la pregunta, si ellos se van a ocupar con el pueblo, que el pueblo traiga, se va a considerar que ellos también tienen parte en todo lo que los judíos hacen. Por eso dijeron que traigan el pueblo y nosotros al final. Después, cuando vieron que el pueblo trajo todo y no quedó nada para ellos, en ese momento ahí es donde le vino ese pensamiento que quizás no es lo mismo. El hecho que el pueblo trajo se considera algo directo del pueblo. Y tiene que haber algo que ellos también tienen que traer, y eso fue lo que ellos trajeron, las piedras preciosas. Pasado a todo lo que hablamos hasta ahora, dice el Rebbe, podemos entender también lo que Rashi termina diciendo al final, que por eso falta un yud en la palabra Nesim, que por cuanto que había acá un tema de atraso, de fiaca, de atzlut, por eso dice Nesim, falta el yud. ¿Cuál es el tema? Justamente la letra yud. ¿Cuál es el tema? ¿Por cuánto? ¿Y cuál es la explicación de eso? ¿Un castigo? ¿Cuál es el tema? Se reveló. Si miramos en la interior de los puntos del tema, si entramos en la explicación profunda, la falta del yud es la causa de todo lo que pasó. El motivo por qué se atrasaron es por la falta del yud. Dice el Rebbe así. Hasidut siempre nos enseña que la letra yud representa bitul. Eso es la idea del yud. La falta del yud es la falta del bitul.
Entonces, por la falta del bitul que tenían, por eso llegó ese atraso en las donaciones. ¿Cuál es la explicación? Basado en lo que hablamos antes. El hecho que los Nesim no estaban con un bitul completo, por eso mismo ellos pensaron, nosotros somos líderes, nosotros hacemos un trabajo tan especial de trabajar con el pueblo que ellos traigan, entonces con eso alcanzamos, está bien. Y con eso ya, con ese sentimiento que nosotros como líderes estamos con el pueblo, no hace falta que nosotros nos apuremos, eso mismo hizo el atraso. Ese sentimiento del pequeño yo, del líder, de la grandeza, la importancia, que todo lo que el pueblo hace gracias a nosotros, eso mismo fue el motivo del atraso que no trajeron su corbán en el momento y se atrasaron. Y por eso mismo, Rashi dice, falta el yud. Por eso, por cuanto que se atrasaron, falta el yud muestra el motivo por qué se atrasaron. Y como Rebbe trae también en Shemara 37, que encontramos que Rav Natán también tenía que ver, hay toda una historia en la Gemara con Rav Natán y Rav Shimon ben Gamliel, con el tema del Nesiut, liderazgo en su momento, que ahí también vemos que Rav Natán tenía ese tema, que el liderazgo estaba mezclado algo también del yo, como la Gemara cuenta en final de Masejet Orayot de la historia. Dice el Rebbe, después que estudiamos este Rashi en forma tan maravillosa, ¿cuál es la enseñanza de este Rashi para nosotros? Dice el Rebbe, cada Yehudi tiene el tema de Nesiut. Cada Yehudi es un líder. A veces somos líderes de nuestro propio cuerpo, que se llama un pueblo chico, como dice el Kohelet Shlomo Amelech, que todo el cuerpo de la persona, los 248 miembros y los 365 venas, es todo, arterias, son todos temas de como una ciudad, y nosotros somos reyes de nuestro propio cuerpo. También cada uno, el líder en su familia o en su entorno, que cada uno es un dador o receptor, como está explicado en Hasidut. Todos somos líderes. Y la enseñanza de este Rashi es que si un líder no quiere que le falta nada en Avodat Hashem de la manera corresponde, tiene que tener el Yud. Él es el bitul que tiene que tener el líder. Como encontramos en Alajá, que un rey, Davka un rey, líder número 1, tiene que arrodillarse en la tefilá y no levantar la cabeza toda la mirada, porque él tiene que tener el bitul más que todo. Lo mismo en cada yehudi. Soy un líder, sos un líder en tu lugar, en tu entorno, en tu casa, en tu cuerpo. Ser líder sin el sentir, yo soy un líder, entonces todo tiene que ver conmigo porque yo lo hago, mi influencia. No, el liderazgo con un bitul total. Y ese liderazgo con bitul total ayuda a la persona que en el mismo tiempo que él se ocupa con el otro y hace todo lo posible que el otro haga lo que tiene que hacer, no se olvida de sí mismo tampoco. Y él se ocupa consigo mismo de fortalecerse en su abodá, en el estudiar Torah y mitzvot con todo el hidur, con más fuerza todavía. Y a través de eso vamos a poder bajar acá abajo a Mashiach Tzidkeinu, que él es el gran líder, el gran Melech HaMashiach, y él va a traer el Yud, esa Yud, ese punto de bitul, es la Yehidá, que sabemos que Mashiach es Yehidá, y Abovi Galeinu, y Olejenu, Komimiut Laotzeinu, con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, Teike Fumiyad Mamash.